Bienvenidos una vez más a las reseñas Andador RD. Yo soy Carlos Neri y me leí otro libro. En esta ocasión les traigo Las leyes de la frontera de Javier Cercas. Aquí les pongo el librito, la portada. Esta es una edición que conseguí de Editorial Mondadori en pasta dura. Bueno, ¿quién es Javier Cercas? Es un escritor español que tiene por ahí de cerca de 6 novelas. La más famosa es Soldados de Salamina, La velocidad de la luz, y yo me encontré por ahí esta. Después de haber leído La velocidad de la luz me gustó algo lo que estaba leyendo y entonces pues lo vi en la librería y decidí tomarlo y leerlo. Bueno, Las leyes de la frontera. ¿De qué va Las leyes de la frontera? Es un poco complicado, no porque el libro sea tan complicado, sino que está dividido en dos partes principales. La primera parte es como una especie de coming of age, es una de estas novelas de crecimiento donde nos presenta a 3 personajes, a Gafitas, al Zarco y a Tere. Son 3 adolescentes, el Gafitas tiene 16 años y es quien por medio de una entrevista nos está contando, le está contando a un escritor los recuerdos que tiene de cuando era adolescente, cuando conoció al Zarco y a Tere. Porque resulta que el Zarco se convirtió en un modelo del crimen adolescente español en la etapa de transición de la dictadura de Franco y en la democracia. En ese espacio hay una etapa de transición histórica española en la cual como que fue como el abrir de ojos para la España en muchos sentidos. Conocieron muchas cosas que no conocían debido a la represión de la dictadura y pues está ubicada en esa época. Principalmente la mayoría de los sucesos hacen referencia al verano del 78, cuando pasan estas cosas, cuando pasan estos chicos su adolescencia, y en el área de la ciudad de Gerona, que es como una especie de área conurbada de Barcelona, muy cerquita de Barcelona. Nos habla de una Gerona que ya no existe, pero lo importante es la relación que se dan en estos 3 personajes. Bueno, primero, por medio de esta entrevista estamos conociendo la historia del Gafitas, quien era un chico de clase media, que tenía digamos que un futuro clásico de clase media, que iba a ir a la escuela, iba a ir a la universidad y tal. La ciudad de Gerona tenía una zona, él vivía en la zona como muy cerquita, la zona como más fea de la ciudad, la más venida menos, la donde estaban como campamentos de gente que no tenía casa, digamos, que estaba obligada a vivir en unos barracones, le llaman ellos, que son como especies de vecindades todas mal construidas, de gente pobre, muchos ladrones, viciosa, cerca del lado como chino. Bueno, este chico empieza a hacernos la referencia de que hay una frontera, por eso es la referencia del título de Las leyes de la frontera, que hay una frontera entre la ciudad, digamos, normal y esta parte de gueto, de esta parte venida menos de la ciudad, y donde viven estas personas que son ladrones, viciosos, drogadictos, o que terminarán siendo en los 80s y en los 90s pues todos los ladrones, drogadictos y viciosos que digamos conocemos actualmente, ¿no? En esos años en los que supuestamente no había todos estos vicios. En fin, el Gafita nos empieza a contar cómo es que conoce a estas personas. Como mencioné, en esta primera parte es una historia de crecimiento, donde es un adolescente que conoce a otros chicos que fuman marihuana, que a veces roban, que se la pasan bebiendo, no van a la escuela, son pobres, en fin. Entonces en sus vacaciones este chico lo empiezan a rondar estos personajes y se van ganando su amistad. En ese sentido, por medio de esta reconstrucción de recuerdos, primero del Gafitas, después de un policía, vamos construyendo la historia del Zarco, que eventualmente termina siendo un criminal famoso en España. En esta parte el libro es muy interesante porque es la clásica historia de crecimiento donde pues siempre se apela al recuerdo, donde uno de pronto se puede llegar a identificar con situaciones de adolescencia. En ese sentido es una lectura muy ágil porque nos presenta el clásico, digamos, adolescente rebelde, la chica guapa, que es súper atractiva, pero que también está con el adolescente rebelde, y el chico que es el niño bueno,
que está cometiendo su diablura, digamos, de volverse un poco más rebelde de lo normal al juntarse con estas personas. Bueno, resulta que cuando el Gafitas empieza a juntarse con este grupo de personas, empieza a conocer a otras más y empieza a entrar una dinámica en la cual empieza a probar drogas, empieza a beber y eventualmente hacen una banda criminal que empiezan robando casas, después empiezan haciendo tirones, dicen ellos, que son jalarle la bolsa a la señora, robarse carros para como cualquier cosa y botarlos nada más para ir a la playa o nada más para ir a dar una vuelta, en fin. Digamos que empiezan a tener esta vida criminal que no se conocía en esas épocas. Eventualmente descubrimos que esa pequeña banda se empieza a radicalizar, sobre todo cuando pasa algo que hace que la banda digamos, se divida, pierda muchos integrantes, así que empiezan a radicalizar y empiezan a robar bancos. No roban muchos bancos, de hecho cuenta tres eventos de bancos y que tampoco son como que roben millones, son bancos pequeños, se roba muy, porque no está como tan de moda robar bancos, en fin, estamos hablando del 78 en España. Esa es en general la primera parte, esta historia donde nos cuenta cómo se conocen estos tres personajes. La segunda parte ya es como un 20 años después, donde el Gafitas, por una circunstancia que pasa al final de la primera parte, se separa de los demás y se convierte en un abogado exitoso, así súper exitoso, el abogado penalista más famoso de Gerona. El Zarco se convierte en el criminal más famoso de Gerona, que tiene más de 20 años básicamente entrando y saliendo de la cárcel, acumulando una tras otra sentencias y que ya le suman más de 100 años. Tere simplemente está como una especie de fantasma. A partir de aquí empieza una historia totalmente diferente de la primera y aquí empezamos a reconstruir también por medio de estas memorias todos los eventos que pasan a partir de que se vuelven a encontrar 20 años después, donde el Zarco está en la cárcel, Tere está en la calle y el Gafitas es un abogado súper exitoso que por alguna razón se deja convencer y entonces intenta defender y sacar al Zarco. Es la clásica historia del delincuente que quiere ser redimido, pero en el fondo no quiere serlo, y es lo que nos empiezan a contar. Eso es en la estructura general de la novela. Y bueno, digamos, esto es las dos partes que tenemos de la novela, el de cuando niños y cuando adultos. En este sentido, la novela al principio, cuando hacen esa transición, parece un poco dispareja, eventualmente se empareja, porque la primera parte es como muy vertiginosa, es muy atractiva, pero después cuando te pasan a la parte de los adultos, como que te descuadra un poco porque pues traes una historia de crecimiento de adolescentes y de pronto pum, se saltan 20 años. Entonces como que te descoloca un poco, después empieza a nivelar y empieza a ver a la novela más como lo que es, que habla de amistad, habla de amor, es una especie de triángulo amoroso, es una especie de triángulo amoroso entre amigos, es una especie de triángulo amoroso entre queridos, digamos, entre amantes de cierta manera, es una historia de triángulo amoroso entre admiradores, en fin, es una historia que habla de muchos mitos, de cómo cuando somos adolescentes de pronto tenemos una idea y cuando crecemos la empezamos a modificar a partir de la perspectiva que ya tenemos de lo que sucedió, de cómo el tiempo nos da chance de poder tener una perspectiva diferente de lo que fue nuestro pasado. Y en ese sentido ya la novela empieza a tener como una fuerza mucho más estable y termina siendo una novela bastante atractiva porque no solamente nos cuenta las aventuras de unos adolescentes, obteniendo una lección o no, que es como el tipo de lecturas que puede llegar a ser una historia de coming of age, sino que nos dice, esto es lo que les pasó, les cambió la vida y después siendo unos adultos, sigue siendo una influencia para ellos, pero su vida también cambió y aún así no los determinó por completo. O sea, sí es como, en lugar de que haya un fin, es lo que sigue después del fin que vemos en una novela o en una película que nos cuenta una anécdota de adolescencia. En ese sentido está muy, muy bien construida la novela y le da una robustez que no tenemos en otro tipo de coming of ages o historias de crecimiento. Ahí es donde empieza a agarrar mucha fuerza la novela,
aunque de pronto sí la transición es un poco complicada. El lenguaje tiene muchas referencias a la España de los 70s, por lo que a veces hay palabras que no sabemos bien, aunque eventualmente terminas infiriendo qué es a lo que se refiere, como palabras como kinky o qué es un camello, cosas así. No son palabras como complicadas, solamente es como un slang, como una especie de lenguaje callejero muy simple, que si no eres español, pues al principio vas a te vas a quedar así como pensando qué están haciendo, a qué se refieren con esto, pero eventualmente conforme se va construyendo la novela, pues no hay ningún problema, los entiendes perfectamente. Claro que es para todo, siempre existe Google y podrías hacer una búsqueda rápida de algunos términos para hacer la referencia más clara, pero de ahí en fuera el lenguaje está súper conciso, claro. En general la literatura de Javier Cercas es así, muy directa, con algunas reflexiones interesantes y en apariencia es tan ligera que no te das cuenta que tiene estas construcciones tan grandes, a la que me refiero, de las conexiones de amistad, de la reflexión, de no tener una añoranza, sino una reflexión concienzuda de tu pasado, de el 20 años después, que no sea una tragedia. O sea, para algunos puede ser una tragedia, para otros no. Incluso aunque no haya sido la mejor vida la que tuviste, no significa que no puedas juzgar lo que hiciste y que tengas que estar añorando todo el tiempo el pasado, aunque a veces cometemos ese error. Entonces, bueno, ya no tengo mucho más que decir de este libro, solamente que se lo recomiendo mucho. A este libro de Javier Cercas se los pongo de nuevo. Yo le voy a poner 4/5 de calificación porque es ligera. Parece ser que es un poco floja en la transición de épocas, pero en su conjunto ya lo bueno es que nos hace que hagamos un poco el ejercicio de los protagonistas, que es vivimos algo, después nos damos el tiempo de crecer y luego lo podemos analizar. Y en ese sentido este ejercicio de lectura pues también es como bueno para uno como lector. Nos deja crecer como lectores porque no siempre vamos a tener la misma opinión, en este caso de un libro. Si lo leemos cuando somos adolescentes y nos emociona mucho, que leerlo 20 años después y entonces ya con la experiencia que tenemos de vida, poder tener un juicio diferente de ese libro. Es un poco lo que nos regala este libro, poder presentarnos, darnos la oportunidad de analizar las cosas después de pasado el toro, digamos, desde una barrera más fuerte, desde una barrera con más experiencia. Eso, digamos que en general es la gran lección del libro, ¿no? Les recuerdo, Javier Cercas, Las leyes de la frontera. Yo lo conseguí en la editorial Almamondari, que la verdad no recuerdo cuándo me costó, pero fue como 200 pesos, pasta dura. Bastante bonito libro. Así que pues vayan y léanlo. Búsquenlo por ahí, cualquier cosa que lean de Javier Cercas creo que les va a gustar. Les recuerdo, aquí abajo vamos a dejar todas nuestras redes por si quieren contactarse con nosotros. Y también regálenos un like, comenten, compartan, la campanita y bueno, todas esas cosas que les piden aquí en estas redes sociales. Yo soy Carlos Neri, me voy.